Dios bendiga, hermano. Le doy la bienvenida a aquellas personas, ¿verdad?, que están con nosotros hoy. Son más que bienvenidos. Las puertas siempre están abiertas para ustedes. Tengo aquí un nombre que dejaron, Nayeli Santiago. Está con nosotros. Damos gloria a Dios por eso. Yo sé que hay más visitas, solamente tengo este nombre. Pero todos son bienvenidos aquí a Iglesia Bautista Comunidad de Gracia. Las puertas siempre están abiertas y esperamos verle también, así como están hoy el domingo, para que sigan escuchando la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús. Como mencionó el pastor, estamos en una serie de Romanos. Realmente hoy no vamos a estar en un versículo en específico. Vamos a estar tocando Romanos capítulo 5 al capítulo 8. No vamos a leer todo eso, solamente leer ciertos versículos de todos estos capítulos. Y hoy vamos a ver los beneficios de la cruz, de la justificación. Porque aquellos que hemos creído en Cristo, hemos sido justificados. Hemos sido salvados por la sangre del Cordero que fue inmolado, clavado en una cruz, haciéndose maldición por nosotros. Pero nosotros ahora, como creyentes, hijos de Dios, adoptados por Él, necesitamos entender entonces cuáles son esos beneficios. Ahora, permítame comenzar, ¿verdad?, con una imagen que todos entendemos, que es el indulto presidencial. Si no sabe lo que es un indulto presidencial, esto es un perdón que se le da a una persona, un perdón total o parcial. Ahora, cuando un presidente firma un indulto, está haciendo algo extraordinario. Él está declarando que una persona culpable quedará libre. No porque sea inocente, no porque haya pagado su deuda, sino por un acto soberano de gracia. Pero hay una gran diferencia, una diferencia abismal entre un indulto de un presidente y el acto de Dios en la cruz. El presidente indulta desde lejos. Firma un papel, él no conoce al prisionero, no le costó nada y mañana se olvida. Pero Dios, el juez del universo, pagó personalmente la deuda del culpable. Él mismo descendió, se hizo carne y murió en la cruz para hacer posible lo que ningún indulto humano puede lograr. No solo liberar al culpable, sino transformarlo, adoptarlo como hijo y asegurarle la eternidad. Y hay muchas personas que saben que Jesús murió en la cruz, conocen la historia de Semana Santa, me imagino que lo ven en las películas toda la semana, que lo dan. Y quizás incluso llevan una cruz colgada al cuello. Pero no entienden que logró realmente esa cruz. Para algunos la cruz es solo un símbolo religioso, un adorno en paredes y joyería. Para otros es una historia trágica, un hombre bueno que murió injustamente. Pero para el creyente la cruz es el centro de todo. Es el eje de la historia humana. Es el momento donde el cielo y la tierra se tocaron y todo cambió. Y Pablo entendía esto profundamente. Por eso, en su carta a los romanos nos lleva en un viaje lógico pero devastador. En los capítulos 1 al 4, él presenta el gran problema. Todos somos culpables delante de Dios. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Pero en los capítulos 5 al 8, él da la gran solución. Los resultados y beneficios gloriosos de la cruz. Hoy nos quedamos en la segunda parte. Pablo no solo habla de perdón, habla de una transformación total del creyente por causa de la cruz. Del sacrificio de la justificación. Y como idea central, le quiero mencionar esto.
La cruz de Cristo no solo nos salva del infierno, nos transforma, nos libera, nos adopta y nos asegura para siempre. Repito, la cruz de Cristo no solo nos salva del infierno, sino que nos transforma, nos libera, nos adopta y nos asegura para siempre. Y como pregunta, como que siempre me gusta hacer una pregunta al principio, pensemos en esto. ¿Qué cambió en tu vida por causa de la cruz? La cruz tiene consecuencias reales. Y aquí están. Vamos a empezar por la primera. Justificados, que es paz con Dios. Y vamos a ir a Romanos 1, versículos 1 y 2, que dice: justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El apóstol Pablo comienza diciendo que, habiendo sido justificados, ahora tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Lo que significa que si ahora tenemos paz con Dios, en un momento no teníamos paz con Dios. Estábamos en una guerra con Dios, éramos sus enemigos. Y bien diferente a lo que mucha gente piensa tal vez hoy en día, ¿verdad? Llaman a Dios papito y varios nombres. Pero lo primero que tenemos que entender es esto. Si no estás en Cristo, si no has creído en Cristo para salvación, no tienes una relación de hijo con Dios, solamente una relación de enemistad. Esa es la realidad. Pero antes de hablar de paz, tenemos que entender la guerra. Y tal vez están pensando, ¿verdad?, que puedo ser fuerte en esto. Pero es necesario. Pero vamos a ir a la Escritura para que te convenza. En Romanos 5:10 dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, si no has sido reconciliado con Dios, entonces hay enemistad. No hay amistad con Dios. Dios no es tu amigo. Hay guerra. Estás en guerra con Dios. ¿Y quién tú crees que va a perder? Dios no es. Creador de los cielos y la tierra. Él no va a perder la guerra. Hermano, Dios no es tu papito, no es tu Diosito ni tu amigo. Es tu enemigo. Y ese es el diagnóstico de Romanos 5:1. Enemistad. Escúchame bien, puedes estar toda tu vida pensando que estás bien con Dios. Y mucha gente piensa que está bien con Dios. Porque Dios conoce mi corazón, eso es lo que dicen. Si has hablado con personas y has salido a evangelizar, eso es lo que dicen. Dios conoce mi corazón. Y Él sabe que yo soy una buena persona. Pero la verdad es que en el mundo no te van a decir que no eres una buena persona. Realmente no lo eres. Y Dios conoce tu corazón, pero conoce lo depravado que puede ser. El hecho de que Dios conozca tu corazón no es un punto a tu favor. Y ese es el problema, que Dios conoce tu corazón y tu corazón no es bueno. Esa es tu condición delante de Dios. Esa fue mi condición delante de Dios. La condición de todos aquí antes de que el Señor en su gracia nos salvara. Esa fue nuestra condición. Pero si estás en Cristo, tienes paz con Dios, ya no estás en guerra. Ahora vamos a desempacar un poco Romanos 5, 1 al 2, ¿verdad? El texto no dice que estábamos distantes o que estábamos ignorantes, sino enemigos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos ponía en oposición al Dios 3 veces santo. Ahora imagina un hombre que lleva años en guerra con su país, contra su país. Traición, rebeldía. Y un día el rey mismo, en lugar de ejecutarlo, envía a su propio hijo a morir en su lugar para ofrecerle paz. Eso es exactamente lo que Dios hizo. Estos son los beneficios de la justificación. Y Pablo los lista.
lista lo que recibimos cuando la cruz nos justifica. Primero, en el 5.1 dice que tenemos paz con Dios, la guerra terminó. En el versículo 5, en el versículo 2 nos dice que tenemos acceso a la gracia, podemos acercarnos sin miedo. También en el versículo 2 dice que tenemos esperanza de glorias, tenemos un futuro. En el versículo 8 nos muestra un amor demostrado, no solo declarado. En los versos 10 y 11 nos muestra una reconciliación plena, una relación restaurada. Romanos 5.8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermoso eso, ¿verdad? Que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. R.C. Sproul dijo una vez, dos cosas suceden cuando somos salvos. Nuestro pecado es imputado a Cristo y su justicia es imputada a nosotros. La cruz, hermanos, es la evidencia más clara de que Dios no está en contra tuya. No te odia. No es que no te tolera, sino que te ama con un amor que demostró muriendo por ti cuando aún eras su enemigo. Entonces te pregunto, ¿estás viviendo como alguien en paz con Dios o sigues tratando de ganarte lo que ya te fue dado? Si miraste a Cristo para salvación y reconociste que habías pecado contra Dios, ya no eres enemigo de Dios. Estás en paz con Dios y no tienes que hacer absolutamente nada para ganarlo, ni para que permanezca. Dios lo hizo todo. Y lo hizo enviando a su Hijo, Jesús, a morir en un madero, haciéndose maldición por nosotros. Pero muchos creyentes lamentablemente viven en una angustia espiritual porque no han asimilado esta verdad. Si estás en Cristo ya tienes paz con Dios, no estás en proceso de ser aceptado, ya fuiste aceptado, la cruz lo garantizó. Solamente tienes que descansar en eso. Pero la cruz no solo cambió tu posición ante Dios, también cambió tu relación con el pecado. Y ese es el segundo punto que quiero tocar. Estamos unidos a Cristo. Tenemos libertad del pecado. Y ahí vamos a ir a Romanos 6, versículos 5 y 6. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La pregunta inevitable. Y Pablo es tan buen maestro, ¿verdad?, que él anticipa las objeciones antes de que se las planteemos. Y aquí anticipa una pregunta bien importante. En el versículo 1 de este capítulo 6, él nos pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta lógica si no entiendes bien la gracia. Si Dios perdona todo, entonces ¿qué importa cómo yo vivo? La respuesta de Pablo es inmediata y contundente, porque nos dice en el versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que ocurrió en la cruz fue una unión con Cristo, y la razón por la que esta pregunta revela incomprensión es esta. La cruz no solo te perdona, la cruz te une a Cristo. La cruz te une a Cristo. Con Cristo fuiste juntamente crucificado. Y porque estamos unidos a Cristo, fuimos librados del pecado. Lo que significa que el pecado no tiene dominio sobre ti, no tiene dominio sobre nosotros, porque somos de Él. ¿Entiendes eso? El pecado no tiene dominio sobre ti.
Entonces Pablo usa una imagen aquí de agricultor para que podamos entender. Y dice en el versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Un árbol injertado en una vid nueva recibe la savia de esa vid. Ya no puede producir el fruto del árbol viejo porque su fuente de vida cambió. Así es el creyente. Exactamente así es el creyente. Fuimos plantados en Cristo. Tenemos nueva vida en el Señor. Y porque tenemos nueva vida, estamos libres del peso del pecado. Y esto significa tres cosas bien fundamentales. Primero, moriste con Cristo, el poder del pecado sobre ti fue roto. Eso lo entendemos. Resucitaste con Cristo, caminas en novedad de vida. El pecado ya no es tu amo, no tiene dominio sobre ti. Romanos 6, 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia del Señor. John Stott menciona que la gracia de Dios, lejos de animarnos a pecar, nos enseña a decir no a la impiedad. Entonces, ¿qué significa esto? La gracia no es un permiso para vivir como queramos, sino una transformación interna que cambia nuestros deseos y nuestra manera de vivir. No significa que yo voy a hacer lo que yo quiera y vivir como yo quiera vivir y entonces Dios me va a perdonar. No, eso no significa eso. Porque cuando eres nuevo en el Señor, cuando fuiste crucificado con Cristo y resucitaste con Cristo, Él cambió tus deseos. Él cambió tus anhelos. Él cambió tus pensamientos. Él te transformó en una nueva criatura. Antes de Cristo, no podías dejar de pecar. El pecado era tu naturaleza, tu amo, tu identidad. Esa eres tú antes de Cristo. Pero en Cristo ya no tienes que obedecer al pecado. Sigue habiendo tentación, claro. La tentación nunca se va a ir. Pero ya no eres esclavo del pecado. La cadena fue rota en la cruz. Entonces, ¿estás viviendo con la libertad que Cristo compró? ¿O sigues obedeciendo a un amo que ya no tiene poder legal sobre ti? ¿Cómo estás viviendo tu vida? El cristiano no dice, no puedo cambiar. Dice, en Cristo tengo el poder de obedecer. No un poder mío, sino el poder del Espíritu Santo en nosotros. Santificación, hermanos, no es un esfuerzo humano acumulado. Es andar en la libertad que Cristo en la cruz ya ganó. Ahora, Pablo no nos oculta esa realidad de la lucha. Porque en el capítulo 7, ¿verdad? Él es brutalmente honesto. Ahora vamos a ir al tercer punto. Romanos 7, versículos 5 y 6. La lucha real. Que fuimos liberados de la condenación. Romanos 7, 5 y 6. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Este es uno de los pasajes más honestos de la Biblia. Si los capítulos 5 y 6 son el Evangelio en gloria, el capítulo 7 es el Evangelio en la tierra. En la trinchera, en el barro de la vida real, en lo que sucede en nuestro día a día, lo que pasamos diariamente en este mundo caído. Y Pablo describe con una honestidad que nos sorprende y nos alivia la lucha interior del creyente. En el versículo 19 de Romanos 7,
Él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Se ha sentido así? Que muchas veces el mal que no queremos hacer, hacemos, y el bien que debemos hacer, no hacemos. Esa es la lucha del creyente, del verdadero creyente. Ahora, ¿cómo esto me va a dar alivio? ¿Cómo Pablo decir esto me va a dar alivio? Porque si Pablo está luchando con el pecado y al parecer está perdiendo esa lucha, ¿cómo esto me va a dar alivio? Si alguna vez has sentido esa tensión, ¿verdad? No es señal de que no seas salvo, es señal de que el Espíritu de Dios vive en ti y anhela tu santidad. Esa es la tensión del creyente. Y Pablo describe dos realidades que coexisten en el creyente. Por un lado, deseas obedecer a Dios, amas su ley, quieres hacer el bien. Pero por el otro lado, luchas con el pecado, fallas, te frustras contigo mismo. Y este conflicto no lo tiene el incrédulo. Escuche bien, este conflicto no lo tiene el incrédulo. El incrédulo peca sin conflicto. Es el creyente regenerado quien siente esta guerra interna porque ahora tiene una nueva naturaleza que anhela servir y agradar a Dios. Y el rito de Pablo llega a su clímax. En el versículo 24, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero esto no es un rito desesperado sin saber qué hacer. Porque inmediatamente, como el amanecer después de la noche más oscura, viene la respuesta. En el versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. No gracias porque ya no lucho más, sino gracias porque hay alguien que me salva aunque yo luche. Martin Lloyd-Jones una vez dijo, el hombre regenerado es consciente de esta lucha en su interior. De hecho, es una de las evidencias más claras de su nueva vida. ¿Confundes tu lucha con tu identidad? Tu lucha no define quién eres, tu posición en Cristo sí. El hecho de que estés luchando con el pecado significa que hay un anhelo dentro de ti, como lo tenía Pablo, de hacer el bien. Pero gracias a Jesucristo, nuestro Señor, que somos liberados de esa condenación, somos liberados del pecado. Si estás luchando con el pecado hoy, hermano, eso no te descalifica como creyente, sino que te califica. El que no lucha es porque no es parte de la familia de Dios. Esa es una realidad. La lucha es señal de que Cristo vive en ti. Así que, hermano, no te condenes, sino corre a Él. Corre a Él. Primero de Juan nos dice que si alguno hubiere pecado, ¿qué hagamos? Vayamos al Padre, a Jesucristo, que es nuestro abogado. No corramos de Él, sino que corramos hacia Él. Y como mencioné el texto que mencioné arriba, ¿verdad? No estás bajo la ley y no das fruto para muerte, sino que das fruto para vida eterna por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí es donde el capítulo 8 entra como trueno después de la tormenta. Y ahora vamos a ir al próximo punto. Nuestra nueva vida, que es, no tenemos ninguna condenación en el capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todo el capítulo, estas 4 palabras lo cambian todo. Todo el capítulo 7, con su angustia y lucha, desemboca en 4 palabras que son como 4 pilares bajo los pies del creyente. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
ahora, no en el futuro, cuando seas más santo, ahora. Ninguna, no poca, no la mitad, ninguna. Condenación, el veredicto de culpabilidad fue eliminado en Cristo, y esa es la condición. Y si estás en Él, es tuyo. Estos son los recursos que nosotros como creyentes tenemos, hermanos. Estos son los recursos que el Señor en su misericordia nos dejó en su palabra. En el versículo 2 de Romanos 8, la libertad de la ley del pecado y de la muerte, eso es tuyo, ese es tu recurso. En el versículo 4, capacidad real de vivir en justicia. Ahora sí podemos vivir en justicia. Versículo 9, el Espíritu Santo como morador permanente en nosotros. Cuando Cristo ascendió, Él envió a uno que era como Él, que ese fue el Espíritu Santo. Y cuando el Señor te salva, el Señor te sella con su Espíritu Santo. Estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos solos. Y el versículo 15, y esto es lindo. Adopción como hijos de Dios. Adopción como hijos de Dios. De siervos a hijos. Es lindo, ¿verdad eso? De siervos a hijos. Y este punto, este último punto merece que nos detengamos un poquito aquí. Porque nosotros entendemos esto un poquito más que otro, ¿verdad? Porque nosotros en su misericordia, en la gracia del Señor, nos ha permitido como iglesia servirle a los huérfanos. Y esto lo vemos mucho más cerca que muchas otras personas. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, esa palabra es una palabra aramea. Y es la palabra aramea que un niño pequeño usaba para llamar a su padre. Este no es el término formal y distante de Señor, sino que es el término íntimo de un hijo que confía totalmente en su padre. Dios es nuestro Abba, nuestro Padre. Dios no te adoptó como empleado, no te adoptó como inquilino. Él te adoptó como hijo. Como hijo. Ahora piensa en un niño adoptado de un orfanato. Él no conoce el amor de familia. Vive con miedo, tal vez rechazo. Siempre teme de que lo devuelvan si me porto mal. Pero una familia lo adopta legalmente. Ahora tiene un apellido. Ahora tiene una herencia. Ahora tiene un hogar permanente. Nada de eso puede quitárselo. Así es tu adopción en Cristo. Así es tu adopción en Cristo. Es legal, permanente y sellada por el Espíritu Santo. J.I. Packer dijo, la adopción es el privilegio más alto que el Evangelio ofrece. Voy a leer de nuevo. La adopción es el privilegio más alto que el Evangelio ofrece. La adopción. Fuimos adoptados a la familia de Dios. Entonces, ¿estás viviendo como hijo del rey? ¿O vives como el esclavo de lo que Dios ya te salvó? Piensa en estas cosas, hermano. No vivas como el huérfano. No vivas con miedo, angustia de no ser suficiente. Tienes un padre. Puedes llamarle Abba. El acceso que Jesús tiene al Padre, lo tienes tú en Él. Por eso cuando Cristo murió y que dijo consumado es, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. Simbolizando que nuestra entrada al Padre ahora la podemos tener a través de Cristo, no sin Cristo, solamente a través de Cristo. Y si piensas que esto es demasiado bueno para ser verdad
para ser verdad, ¿verdad? Frente al sufrimiento real que muchas veces nos ocurre, Pablo también lo anticipa. Ahora vamos a ir, nos quedamos en Romanos 8, pero vamos a ir al versículo 18. Este es el otro punto que quiero tocar, esperanza en el sufrimiento. Y la Biblia dice en el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo no ignora el dolor existe. Y nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el dolor, hemos experimentado el sufrimiento. Y si no lo has experimentado, créeme que lo vas a experimentar. Pablo no es un predicador de la prosperidad. Él no dice que la vida cristiana sea sin dolor. Él dice algo mucho más profundo. El sufrimiento tiene un marco, tiene un propósito, tiene un final. El sufrimiento para nosotros, los creyentes, tiene un propósito necesario. Pablo no dice que el sufrimiento sea pequeño, dice que la gloria futura es tan grande que, puesta en perspectiva, el sufrimiento presente no puede competir con ella. Y esto es lo que garantiza la cruz en el sufrimiento. Nos garantiza en el versículo 18 gloria futura. Lo que viene es incomparablemente mejor que el sufrimiento que podamos tener en esta tierra. En el versículo 23 nos da redención del cuerpo. Ni tu cuerpo será dejado atrás. En el versículo 26 el Espíritu intercede cuando no sabemos orar. Y muchas veces nos pasa eso. Yo no sé cuántas veces usted se ha arrodillado, se inclina su rostro y quiere orar, pero las palabras no salen. Pero en ese momento el Espíritu Santo nos da esas palabras o intercede por nosotros cuando nosotros no sabemos qué decir delante del Señor. Versículo 28. Propósito soberano en todo lo que duele. Y vamos a leer ese versículo, el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las buenas, todas las cosas. El diagnóstico médico, ¿verdad? La traición, la pérdida, el fracaso. Dios las toma todas y las teje en un tapiz de bien para sus hijos. Todas las cosas. Charles Spurgeon dijo una vez, yo creo que una de mis citas favoritas que él ha dicho. Charles Spurgeon fue un predicador en 1500 y pico, el pico no me acuerdo, pero el 1500. Y él dijo una vez, he aprendido a besar la ola que me arroja contra la roca de los siglos. He aprendido a besar la ola que me arroja contra la roca de los siglos. Las olas de la vida te van a arrojar de aquí para allá. Vas a chocar contra la roca. Pero él ha aprendido que cuando choca contra esa roca, no es cualquier roca, es la roca de los siglos, es Cristo Jesús. Entonces, estás sufriendo hoy y sintiéndote abandonado. ¿Qué pasaría si ese dolor no es prueba del abandono de Dios, sino del trabajo silencioso de Dios en ti? Porque el sufrimiento no es por nada, tiene un propósito. Hay un propósito detrás de ese sufrimiento. Tu dolor no es inútil, no es un error. Tu dolor no es señal de que Dios te olvidó, aunque muchas veces parece de esa forma, como si Dios se hubiera olvidado de ti, pero Dios no se ha olvidado de ti. Es material en las manos de un Dios soberano que prometió hacerlo trabajar para tu bien, aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos muchas veces. Pero solamente tenemos que confiar en el maestro artesano, aunque no veas el tapiz completo.
Y Pablo termina este bloque con una de las declaraciones más audaces de toda la Biblia. Y este es el próximo punto. Seguridad absoluta. Nada nos va a separar de Dios. Romanos 8, versículos 31 y 32. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Una serie de preguntas que son declaraciones. Pablo cierra con una serie de preguntas retóricas que en realidad son proclamaciones de lo que tenemos en Cristo. Cada pregunta tiene una sola respuesta posible. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta: nadie puede estar contra ti cuando el Dios creador de los cielos y la tierra está a tu favor. Y estas son las 4 seguridades de la cruz. Dios, primeramente, está a tu favor. Lo demostró entregando a su hijo, a su propio hijo en la cruz. En el versículo 33, nadie puede acusarte. Es Dios quien justifica. Versículo 34, Cristo intercede por ti ahora mismo a la diestra del Padre. ¿Escuchaste eso? Presta atención a eso. Cristo intercede por ti ahora mismo a la diestra del Padre. Versículo 35 al 39. Nada en toda la creación puede separarte de su amor. Nada. Pablo enumera todo lo que podría amenazar tu seguridad. Muerte, vida, ángeles, demonios, el presente con sus dolores, el futuro con sus incertidumbres, lo visible, lo invisible, y dice, ninguno de ellos puede cortar el cordón que te une al amor de Dios en Cristo. Ninguno de esos te puede separar. A.W. Pink dijo, la perseverancia final de los santos es asegurada por la fidelidad y el poder de Dios. Tu salvación depende de que tú te mantengas fiel o de que Cristo te guarde desde la eternidad. Tu salvación no está en tus manos. Esa es la realidad. Tu salvación no está en tus manos. Si estuviera en tus manos, todos estuviéramos perdidos. Está en las manos perforadas de Jesús. Esas manos ya pagaron el precio máximo por ti en la cruz del Calvario. No te soltarán. Vive con esa seguridad, no como licencia para pecar, sino como fundamento para amar y obedecer sin miedo. Él no te soltará, hermano, no te soltará. Ahora recordemos esas palabras que nuestro Dios nos dejó a través de la pluma del apóstol Pablo. Y quiero leerla. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te va a separar de su amor. Nosotros comenzamos, hermano, con una pregunta. ¿Qué cambió en tu vida por causa de la cruz? ¿Qué cambió en tu vida? En su carta a los Romanos, Pablo ha respondido con profundidad. El Señor nos ha hablado en esta mañana. Por causa de la cruz, mi hermano, tenemos paz con Dios. La guerra terminó. Fuiste liberado del dominio del pecado. El pecado no tiene dominio sobre ti. Luchas, pero sin condenación. Eres hijo adoptado de Dios. No eres huérfano. Tienes esperanza en medio del sufrimiento. El sufrimiento no es por nada. Tiene un propósito. Y estás eternamente seguro en su amor.
La cruz no solo te salva, lo cambia todo. Cambia tu posición, cambia tu identidad, tu presente y tu futuro. Y ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a vivir a la luz de todo esto? ¿Cómo vamos a vivir ahora teniendo este conocimiento con nosotros? No solo recibas el conocimiento sin ponerlo en acción. No sea como ese hombre olvidadizo que se mira a un espejo y entonces cuando se vira se olvidó. Ponlo en acción. Y acompáñenos el domingo, porque de esto mismo va a hablar nuestro pastor. De esto mismo. Así que hermano, si estás en Cristo esta mañana, no vivas por debajo de lo que Cristo te dio. Vive como justificado, vive como libre, vive como hijo, vive con esperanza y vive seguro del amor de Dios sobre ti. Pero si estás aquí y no estás en Cristo, si la cruz para ti sigue siendo solo historia, un símbolo, permíteme darte la invitación más importante que vas a escuchar en tu vida. Y se encuentra en Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. He escuchado una predicación sobre los beneficios de la cruz, pero si no estás en Cristo, nada de esto te aplica. Y eso es una lástima. Sigues en enemistad con Dios, sigues dominado por el pecado. Sigues en condenación, no has sido adoptado. En el sufrimiento solo tendrás una esperanza falsa y tu eternidad no está segura. Ven al Señor hoy, porque hoy es el día de salvación para ti si no has creído en Cristo Jesús. Ahora quiero mencionarle una cita. Esta mañana estaba leyendo, esta cita no va a estar en los slides, porque esta mañana estaba leyendo parte de un libro. Y leí una cita que me gustó mucho y lo quiero compartir. Y así dice la cita. Sorprendentemente, este Dios infinito se acerca a nosotros en la encarnación. El Hijo de Dios se revistió de nuestra humanidad. Aquel a quien los cielos no pueden contener fue contenido en el vientre de una mujer. Se acercó tanto que experimentó la vida en un mundo caído. El pan de vida tenía hambre y el agua de vida tenía sed. Se acercó tanto que cargó con nuestro pecado y nuestra vergüenza y probó la muerte por nosotros. Nos colocamos donde este Dios infinito merece estar, en el trono. Este Dios infinito se colocó donde nosotros merecemos estar, en la cruz. Su perdón supera nuestra pecaminosidad. Su mérito eclipsa nuestra culpa y su justicia oculta nuestra vileza. Su abundante misericordia borra nuestra multitud de transgresiones. Cierro cita. Hermano, no es por obra, no es por religión, no es por tradición familiar, es por fe en Cristo. Es por fe en que Cristo murió y pagó nuestra deuda. Es en su resurrección que garantiza tu nueva vida. Pero no vengas a Él por los beneficios. No hagas ese error. No vengas a Él solamente porque tienes beneficios. Porque el Señor conoce tu corazón. Y Él sabe lo contaminado y perverso que es. Mi hermano, la cruz es suficiente. Cristo es suficiente. Y Él te recibe hoy si reconoces que solo Él te puede salvar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Padre Santo, que nosotros pues, podamos vivir, Señor, a la luz de lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Que ya no somos tus enemigos, Señor, tenemos paz contigo. Ya no somos condenados. El pecado no tiene dominio de nosotros. Fuimos adoptados y somos sus hijos.
y estamos asegurados en ti siempre. Para que esto, Señor, que escuchamos hoy, tu palabra, la podamos vivir cada día y podamos proclamar las verdades de aquel que vino a esta tierra, que vivió como nosotros, pero sin pecado, que dio su vida y fue clavado en un madero. Que podamos recordar, Señor, estas cosas, no solamente en Semana Santa, cuando todo el mundo quiere acordarse, sino que lo recordemos cada día de nuestras vidas. Porque es la historia más asombrosa de la historia humana. Para ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de estas verdades. Ayúdanos, Padre Santo, a predicar las buenas nuevas de salvación. Para que aquella persona que no te conoce, Señor, no venga por los beneficios, sino que venga por todo lo que es Cristo Jesús. Porque si tenemos a Cristo, tenemos todo. Señor, ayúdanos a entender. Ayúdanos a ver. Y ayuda, Señor, a aquella persona que no te conozca, mi Dios. Que su venda se quita de sus ojos y pueda ver la majestad y la gloria y la salvación que es en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por todas tus misericordias que nos das cada día. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias te damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.